Buenas tardes, queridos estudiantes, queridos y queridas estudiantes. Bien, llegamos a un momento de la unidad en que, del cuatrimestre, en que se nos hace siempre difícil este tema de evaluar los aprendizajes. Tema difícil, vamos a decir, por lo menos a mí, del modelo didáctico, siempre resulta la evaluación un tema complejo. Complejo por varias razones. Algo de eso lo puse ahí, ¿no? Es decir, ser justos con la acreditación, que la acreditación refleje con justicia aquello que han aprendido, ¿no? Y además la pregunta por cómo evaluar, cómo dar cuenta del proceso que han emprendido en estos meses. Ese siempre parece ser la cuestión difícil. Eh, Se nos agotan las ideas, ese es un tema. Siempre yendo a lo concreto, pensamos a veces en este contexto que tienen que enviar algo en forma escrita eh, para que sea también viable, ¿no? Dada la cantidad de estudiantes y el tiempo disponible, que sea viable, mandar algo escrito, hacer algo. En el cuatrimestre pasado hicimos un ensayo de una revista, hicimos Padlet, hicimos varias otras estrategias y bueno, nada, cómo pensar otra cosa también que sea factible para ustedes, que no sea engorroso. Esa es más o menos la historia, ¿no? Eh, Eso por un lado, qué cosas, qué estrategias, eso hay que pensar. Y la otra cuestión es también los criterios e indicadores de evaluación. Somos colegas, ustedes saben cómo es este tema. eh, Obviamente algunos criterios de evaluación, yo tengo claros cuáles. ¿Sí? La producción académica es un criterio de evaluación siempre que, diríamos, que aquello que producen como evaluación, que vayan a producir como evaluación, tenga un desarrollo académico, que dé cuenta de un recorrido académico, ¿no? Que no sea algo que sea sencillo, que sea claro, que no sea repetitivo en las ideas, que use dos o tres ideas y con eso trabaje, que sea también un poco original, en el sentido que se trabaje originalmente con las ideas. Digamos, esas cosas como que hacen a los criterios académicos que se espera que un estudiante de educación superior pueda producir como trabajo, ¿no? Diríamos, que se autorice a pensar con los conceptos de autores, ¿no? Eso, que no solamente reproduzca lo que aprendió en los textos, en las clases, sino que también a partir de ahí eso sea, digamos, que eso que aprendió sea un trampolín para pensar otra cosa, ¿m? Pensar de otro modo, pensar otra cosa. Sus propios desarrollos. Debo decir que lo que han publicado por el foro del aula ha sido más que interesante. Yo me vengo sorprendiendo estos meses de las escrituras de algunos que realmente muestran un crecimiento bastante importante. La escritura es eso, es una práctica y hay que escribir, ¿no? Si uno quiere crecer en ese tema, hay que escribir. Escribir, escribir, escribir es una práctica. Además, la escritura también permite objetivar el pensamiento, es una forma de poner en concreto aquello que se piensa. Y entonces, nada, eso de objetivar el pensamiento, nosotros eso que escriben a ustedes les permite también ir como viendo qué cosas, ¿no? Poner las ideas sobre claro, eso sería, ¿no? Bien, entonces dije dos cosas, los criterios e indicadores y las estrategias. En el contexto tan particular, en la heterogeneidad de situaciones tan particular también, de posibilidades, de condiciones, etcétera, ¿no? Esto siempre me hace recordar a esto que dice Anijovic, que hemos trabajado acerca del aula heterogénea, y hoy más que nunca esta situación de educación a distancia mediada por las tecnologías digitales hacen que esa heterogeneidad como que, bueno, que se estire, que sea mayor. Entonces, siempre cruzadas por estas cuestiones de la conectividad de Dike y toda esa historia, entonces
como que hay que para pensar sobre lo de Anijovic hay como bastante. Ustedes ya trabajaron eso, no les voy a pedir, bueno, no voy a pedir que elaboren sobre todo, sino que pensemos ahora. En realidad en la próxima clase, que es este sábado, yo les voy a pedir que pensemos, que piensen en esas dos cosas. Vayan a la clase con algo pensado en relación a eso, ¿sí? Ahí les puse, tomen papel y lápiz, ¿sí? Y les puse un video. No sean desacatados, pónganse la música, pónganse el video, escriban, ¿qué les sugiere? Escriban, anotan y a partir de ahí hablamos. Después de haber anotado, den vuelta a la hoja y vamos a lo siguiente, ¿no? Bien, trabajo de evaluación grupal. Esperen que está dando vuelta la hoja de la plataforma, espérenme un segundo. Uf, está lento. Bueno, el trabajo de evaluación, bueno, yo por un lado habíamos dicho al principio que los grupos tenían que ser de 3. Hay algunos grupos de 4, como el cuatrimestre pasado, pero yo pedí que los grupos sean de 3. A veces ustedes hacen lo que quieren, también, vamos a decir la verdad. Después se quejan de sus estudiantes, ¿no? Entonces, va a ser, aquellos que tienen grupos de 4 se dividen en 2. Dos grupos de 2. Aquellos que tienen grupos de 3, estamos bárbaros, ¿no? Entonces, trabajo grupal, grupos de A3. A mí me parece que para hacer una producción que tenga una extensión más o menos buena, para que yo pueda corregir y ustedes tampoco se zafen con tanta cosa. Bueno, justo mi conexión ahora no anda, así que, bueno, estamos en esto. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, yo lo que les quería comentar, bueno, lo tenía anotado ahí. ¿Cuál es el contenido que vamos a trabajar para la evaluación? En principio, los temas 1 y 2. Vamos a pensar el derecho social a la educación con todo lo que estuvimos pensando alrededor de eso, y vamos a trabajar también políticas de inclusión educativa, ¿sí? Esas dos cosas. Lo último que hicimos en clase es, yo di no sé cómo se llama, una app, trabajé en una app que es como un resumen, esperen que esto no anda, que es como un resumen, dije, no anda la página del instituto. Bueno, que se acuerdan que es como un resumen que yo voy escribiendo y se cuelga automáticamente en la página del instituto. Bueno, ahí estoy incorporando hoy y mañana parte de un trabajo que está citado por Miriam Sotwell, que es un texto de Inés Dussel, que a mí me gustaría que ustedes lo miren, ¿no? Voy a agregar sobre eso. Bueno, nada, el material está ahí. Sí, son esas dos unidades, esto que agrego. Y hay también un texto que le di de Pablo Pinó. Y les voy a colgar una clase de él que aborda ese tema. La pregunta es, ¿por qué triunfó la escuela? Yo creo que este texto ya lo hemos trabajado en el primer, allá hace el año pasado, en el cuatrimestre ese, ¿no? El de jóvenes. Me parece que lo trabajamos ahí. Si no, bueno, nada, léanlo. Es muy conocido el texto y vale la pena volver sobre ese texto y después mirar la clase de Pablo Pinó. Una clase, son de 2 horas, bueno, nada, miren, hay muchas preguntas del público, es una conferencia, pero él en esa clase amplía las hipótesis que trabaja en el texto clásico de él, ¿por qué triunfó la escuela? ¿No? La escuela como una máquina, como una maquinaria, como un dispositivo maquínico, diríamos, una maquinaria de enseñanza. Mírenlo, a partir de eso, con lo que tenemos, a partir de eso, de poner justamente en discusión esa idea que pone Pinó en cuanto que la escuela es central, termina haciéndose cargo del ideal de educación de la época y da una... se hace cargo eficientemente de ese ideal de educación, nosotros podemos, en este contexto actual, nos podemos trabajar una idea que sería el último tema, que es el de la crisis, ¿no? La crisis no
no, no porque algo deja de, digamos, no por una crisis como uno pensaría las crisis de la edad, ¿no? No por eso, sino la crisis como ruptura, como emergencia de otra cosa. Hay una emergencia, hay una contingencia que disloca, va corriendo, obliga a algo a correrse del lugar donde estaba y producir otra cosa diferente, ¿no? La crisis, crisis en el sentido de ruptura de lo que venía siendo, ¿no? Como ruptura del orden establecido y emergencia de un orden, de de un nuevo ordenamiento o de la necesidad de un nuevo ordenamiento, no lo sabemos. Esto es un concepto siempre muy dinámico, ¿no? Los que trabajan muy, yo trabajo crisis a partir de la idea de Caes, que pone acerca esta idea de crisis como ruptura. Entonces, la ruptura siempre nos da la crisis siempre nos da una oportunidad para pensar. Entonces, la idea sería, qué tanto esta situación nos pone a pensar acerca de la escuela, ¿no? La crisis como un momento para pensar, en base, obviamente, el tema, la materia sobre la que vamos a pensar es lo que hicimos en el tema 1 y tema 2, Derecho Social y Política de Educación. También estaría interesante a ver qué podemos encontrar en esta ruptura del orden dado, otras nuevas formas de ordenamiento, que no son lo que ya estaban, sino otros nuevos. Algo estuvimos viendo con el bachillerato de adultos, con esa experiencia del bachillerato de adultos. Por ahí podemos encontrar otras cosas, ¿no? ¿Qué nuevas experiencias que subvierten el orden establecido de lo escolar en las escuelas técnicas? Podemos pensarlo, es eso, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué nuevas experiencias se dan y cómo las podemos pensar desde estos dos ejes que estuvimos trabajando? Bueno, nada, eso. La página del Instituto está rota, yo creo que no me olvidó nada. Apenas se empieza a funcionar de nuevo, le subo este video y le subo el video de Pablo Pino y lo que incorporamos nuevo. Así que nada, nos estamos viendo, consultas, probable que el miércoles esté de consulta y bueno, nos vemos el sábado, si no. Un abrazo grande, cuídense mucho, obviamente decirles que los extraño, ¿qué vamos a hacer? Es así las cosas. Un abrazo grande.